Buenas tardes, queridos hermanos de Casa Iglesia, Dios les bendiga. En esta hora quería hacer una pequeña oración para hacer la introducción para el culto que vamos a tener el día de hoy. El día de hoy nuestro culto va a hablar acerca de Jesús y la oración y lo importante que es la comunión con Dios. En este capítulo podemos ver cómo Jesús le enseña a sus discípulos cómo debemos orar al Padre. Por supuesto, toda esta explicación la van a ver de nuestro querido Pastor José, que nos va a dar todas las instrucciones, nos va a enseñar y vamos a aprender un poco más sobre este tema. En este momento quiero hacer una pequeña oración para todos y dar las gracias. Por eso en esta hora, Señor, quería darte las gracias, Padre Santo, por tus bendiciones. Quería darte las gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, poderoso, grande, sanador, restaurador. Gracias, Señor, porque nosotros podemos llegar a ti a través de tu Hijo amado Jesús y a través de él, Señor, podemos llegar a todas tus bondades. Gracias, Señor, porque eres un Padre bueno, bondadoso, sanador, eres un Padre cariñoso. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el que eres por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres inconmovible. Gracias, Padre, porque tu grandeza, Señor, no se compara a ninguna, Padre Santo, que existe, ni en la tierra ni en el cielo. Gracias, Padre, porque tenemos la certeza de que en tus manos, Señor, estaremos seguros y que cada día, Padre Santo, tú nos guardas, nos cuidas y nos proteges, Señor. Gracias, Señor, por ese hermoso regalo de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, nos cubre, nos guarda y nos fortalece. Gracias, Padre Santo, por todo. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos de Casa Iglesia. Gracias, Señor, porque nosotros, a pesar de la distancia, Señor, podemos estar unidos y mantenernos en comunión. Gracias, Padre, por todo, y solamente podemos dar las gracias porque tu misericordia es para siempre y siempre por siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, hermanos de Casa Iglesia. Ahora, en este momento, los dejo con nuestro querido Pastor José, con una enseñanza hermosa que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da su paz. Hablar con Dios, qué privilegio. Abre mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador.
Dios los bendiga. Vamos a compartir hoy en la palabra en Lucas. Vamos a empezar a estudiar el capítulo 11. Y vamos a estar hoy trabajando desde el versículo número 1 al versículo número 13. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No molestes la puerta, ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, palabra que atesoramos en nuestro corazón. Amados hermanas y hermanas, aquí vemos cómo Jesús enseñó algo para cada uno de nosotros. Jesús enseñó 2 parábolas sobre la oración, registradas solo en este libro de Lucas. Jesús les enseñó a sus discípulos a orar utilizando las parábolas del amigo persistente y del buen padre. El Señor fue acusado de expulsar demonios por Belcebú, y él respondió con la parábola del espíritu impuro que salió de un hombre. Jesús le dio la señal de Jonás y la parábola de la lámpara encendida. Finalmente se produjo una denuncia de los fariseos. Vamos a ir poco a poco analizando este hermoso capítulo 11. Desde el verso 1 al 4 incluyen importantes datos que el Señor nos deja revelado. Nos habla sobre la oración de una forma tan completa que realmente es difícil encontrarla en ninguna otra parte de los evangelios. El motivo por el cual su discípulo quiso saber cómo orar fue que vio y oyó orar a Cristo. La costumbre del Señor era retirarse a orar él solo. Un discípulo acertó al oír su oración, y en su corazón surgió ese deseo de orar como Cristo. En la actualidad, el Señor Jesucristo se encuentra a la derecha de Dios, de nuestro Padre, y está intercediendo por nosotros. Él es nuestro gran intercesor, y es aún una muy buena idea, amada hermana, hermano, pedirle que nos enseñe a orar. Una petición apropiada sería: Señor, enséñanos a orar. Este discípulo no estaba simplemente preguntando cómo orar. El Señor había presentado el Sermón del Monte, que resumía cómo se podía orar. Él no estaba preguntando por una técnica, por un sistema o una forma estética o un ritual que debiera seguir. No, se trataba de cómo hacerlo, sino que quería orar
como Cristo oraba. El discípulo le pidió al Señor: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, Juan el Bautista. Esta fue una visión fugaz, inesperada de la vida de Juan Bautista, una especie de mirada quizás de despedida, ya que será lo último que pudimos ver de él. En esta última imagen que vemos a Juan como un hombre de oración. ¿Dirá lo mismo tú? ¿Lo diré lo mismo yo? ¿Dirán lo mismo de nosotros, amada hermana, hermano? Todos los grandes siervos de Dios, sin duda alguna, han sido hombres de oración. La vida estéril de los cristianos y la falta de la vida de muchas veces en la iglesia en nuestro tiempo son el resultado quizás de la falta de oración. Cuando hablo de nuestra iglesia, es la iglesia universal. Este es nuestro gran problema. En respuesta a su pedido, el Señor presentó un ejemplo. No creo que Él tuviera la intención de que éste se convirtiese en la oración oficial que se oye con tanta frecuencia en reuniones públicas. No surgió para llegar a ser una forma elevada y oficial para que en los cultos públicos ésta se plasmara, sino llegó para ser una oración personal, una oración espontánea, como la de un hijo que habla con su padre. Dios el Padre me conoce y no creo que desee que yo me dé de importancia, que yo asuma una voz que no es natural, que yo utilice un lenguaje que no sea florido. Creo que Dios desea que al orar sea yo mismo, seas tú mismo. Tampoco desea que emplees una gran abundancia de palabras. No, a muchos nos produce una cierta fatiga escuchar quizás una exhibición de vocabularios, y quizás, creo yo que a Dios también. Examinémonos pues dentro de la palabra algunos hermosos elementos de la oración que Jesús nos enseña. Jesús, en el versículo 1 de este capítulo 11, hace y atiende una petición de los discípulos: Señor, enséñame a orar. Aconteció que estaba Jesús orando en ese lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñame a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús no hizo nada extraordinario, simplemente Jesús oró como era su costumbre. Pero una petición llegó cuando justo terminó de orar. Los discípulos permitieron que Jesús terminara de orar. Se quedaron allí y lo vio, viviendo el poder de su oración hasta que terminó. Lo vivieron. Señor, enséñanos a orar. Había algo acerca de ver a Jesús orar que le despertó sin duda alguna el deseo de aprender a orar como Jesús oró. Había algo magnético sobre la vida de oración de Jesús y en la forma como él oró. Mostró algo de su relación con Dios el Padre. Aún como los discípulos, necesitamos a Jesús para que nos enseñe a orar, amada hermana, hermano. La oración es tan simple que el niño más pequeño puede orar, pero es tan grandiosa que el hombre más poderoso de Dios no puede decir que realmente han dominado la oración. Es en la oración que las promesas esperan su cumplimiento. Qué hermoso. Es allí, en la oración, donde las promesas esperan su cumplimiento. El reino de su venida, la gloria de Dios por su revelación completa. Jesús nunca enseñó a sus discípulos a predicar, solo cómo orar. No habló mucho de lo que se necesitaba para predicar bien, pero gran parte de la oración sí las enseñó con detalle. Para saber cómo hablar con Dios es más que saber hablar al hombre. No es el poder con los hombres, pero el poder de Dios realmente es lo primero. Hoy le decimos: Señor, enséñanos a orar. Más directamente, su solicitud no fue para aprender cómo orar, sino para orar. Nuestra mayor dificultad no está en el dominio de esa técnica específica para enfocarnos en la oración,
aunque eso puede ser bueno quizás y útil. Nuestra mayor necesidad es simplemente para orar, orar, orar y orar más. Como el apóstol Pablo escribió más tarde en una de sus cartas en Efesios capítulo 6 versículo 18, cuando nos decía: orando en todo tiempo con toda oración y súplica al Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Al parecer, Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos algo de cómo orar. Los discípulos querían conocer más de su maestro. Seguimos avanzando en Lucas, ahora en el verso 2 al verso 4. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando Jesús nos dice: cuando oréis, decid, es porque en una ocasión anterior Jesús enseñó esta misma oración de manera básica. La vemos en Mateo capítulo 6 del verso 9 al 13. El hecho de que Jesús lo repitió aquí demostró sin duda alguna lo importante que es. El hecho de que Él no lo repita de la misma manera como en Mateo muestra que no fue para utilizarlo como una forma ritual o mágica precisa para la oración. Comparen este capítulo Lucas desde el 1 al 13 con Mateo 6, 9, 13. Hay cambio. Y este es un hecho que muestra que Jesús lo hizo para demostrarnos que no se repita tal cual, sino de una forma ritual o mágica, sino que sea esa manera para conectarnos nosotros con el Padre, una manera genuina, una manera que nazca de nuestro corazón. Esta oración se destaca por su sencillez y brevedad. Es una maravilla de oración, poderosa en poder en términos tan simples. Los rabinos tenían frases como: cuando los justos hacen su oración larga, se escucha su oración. El que es mucho en la oración es escuchada. Y una oración judía famosa, por cierto, comenzó diciendo: bendito, alabado y glorificado, exaltado y honrado, magnificado y alabado sea el nombre del Santo. Pensando quizás que con esa palabrería pues pudiera ser una oración distinta a la que tú, mi hermana, mi hermano y yo podamos hacer de manera genuina. Jesús rompe este prototipo. Cuando tratamos de impresionar a Dios con nuestras muchas palabras, negamos que Dios es un Padre amoroso y aún santo. En lugar de ello, deberíamos seguir el consejo que nos dan en Eclesiastés capítulo 5, verso 2, cuando dice: Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo que deja que tus palabras sean pocas. Seguimos cuando nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración modelo muestra que nos acerquemos a Dios como un Padre en el cielo. Con razón se reconoce que oramos a quien viene con el título privilegiado, quien demuestra una relación privilegiada. Era muy raro que los judíos de ese tiempo llamaran a Dios Padre, porque se consideraba demasiado íntimo. No hay ninguna evidencia de que alguien antes de Jesús utilizara este término para dirigirse a Dios. Esto es algo que afirma un reconocido escritor Carson. Es cierto que Dios es el poderoso soberano del universo, que crea, que gobierna y juzgará toda la cosa, pero ¿sabes? También es para nosotros un Padre. Él es nuestro Padre, pero Él es nuestro Padre que está en los cielos. Cuando decimos en el cielo, recordamos la santidad y la gloria de Dios. Él es nuestro Padre, pero nuestro Padre en los cielos. Decir que Dios está en el cielo, lo que quiere decir es que Él es un Dios de majestad y señorío, como está en 2 de Crónicas 26. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?
¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien lo resista? Segunda de Crónicas 26. Sin duda, amada hermana, hermano, amigos que nos tienen la oportunidad de compartir este mensaje junto con nosotros. Él es un Dios de poder y fuerza. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo, ha hecho. Ese es el Dios nuestro a quien alabamos, a quien servimos. Esta es una oración centrada en la comunidad. Jesús dijo, Padre nuestro, y no dijo mi Padre. Toda la oración es social. El pronombre singular está ausente. El hombre entra en la presencia del Padre y luego ora como uno de la gran familia. Nos lo dice Morgan. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado? Significa poner aparte, es decir, que no hay nadie como Dios. Él es completamente único, no solo una superpersona o la mejor persona, no. El nombre significa el carácter entero de Dios y toda su persona es apartada. El nombre en la antigüedad significaba mucho más de lo que hace con nosotros. Se resume en el carácter de una persona en su totalidad, todo lo que se sabe o se reveló de él. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración modelo nos muestra la pasión por la gloria. Y sin duda alguna la agenda de Dios, su nombre, su reino, su voluntad, tendrán la máxima prioridad. Todo el mundo quiere proteger su nombre y reputación, pero debemos resistir la tendencia a proteger y promovernos a nosotros mismos primero en lugar de poner el nombre del reino y la voluntad de Dios primeramente. Esto muestra que la oración no es una herramienta para conseguir lo que queremos de Dios, sino es una manera de conseguir la voluntad de Dios cumplida en nosotros y alrededor de nosotros. Jesús quiere que oremos con el deseo de que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. En el cielo no hay desobediencia y no hay obstáculo para la voluntad de Dios. En la tierra no es la desobediencia y son por lo menos aparentes obstáculos a su voluntad. Los ciudadanos del reino de Jesús van a querer ver su voluntad y van a querer hacerla con tanta libertad en la tierra como en el cielo. Un hombre puede decir, hágase tu voluntad, en diferentes formas y estados de ánimo, lo puedes expresar de muchas maneras. Pero se puede decir que con el fatalismo y el resentimiento va a hacer su voluntad y no hay nada que yo pueda hacer al respecto de todos modos. Su voluntad gana, pero no me gusta. O él puede decir que con un corazón de amor perfecto y de confianza, hacer tu voluntad porque sé, Señor, que es lo mejor. Cambiaré en donde yo no entiendo ni acepto tu voluntad. Hoy Dios nos llama una vez más a que aceptemos su voluntad. Y hacer su voluntad es reconocer que es lo mejor en tu vida y en mi vida, en nuestra vida. Y que cambiaremos en donde no entiendo ni acepto su voluntad. El que nos enseñó esta oración se usó a sí mismo en el sentido más restringido. Cuando el sudor de sangre se puso de pie en su cara, cuando todo el miedo y el temblor de un hombre angustiado estaban sobre él, él no negó el decreto del Padre, pero inclinó la cabeza y lloró. Sin embargo, no como yo quiera, sino como tú quieras. Una razón podría preguntarse y preguntarme por qué Dios quiere que oremos para que su voluntad se llevaría a cabo, como si no fuera capaz de lograrlo él mismo. Dios es más que capaz de hacer su voluntad. Y sin la oración ni la cooperación, y sin embargo, qué hermoso eres, Señor. Tú nos invitas a que participemos de la oración. Tú nos invitas a que participemos de nuestras oraciones. Tú nos invitas a que revisemos nuestros corazones, nuestras acciones, para que tu voluntad sea cumplida en la tierra como en el cielo.
En el cielo la voluntad de Dios es obedecida por todos, de forma espontánea, con la alegría más profunda y de una manera perfecta, sin una sombra de la infidelidad. Y el creyente debe orar para que esta condición también prevalezca, mis hermanos, mis hermanas, en la tierra. Algunos quizás ven a la Trinidad en estos requerimientos. El Padre es la fuente de toda la santidad. Jesús trae el reino de Dios para nosotros y su Espíritu Santo realiza la voluntad de Dios en nosotros y entre nosotros. Algunos ven las tres cosas más grandes en estos tres requerimientos. Orar a nuestro Padre requiere porque nos acerca a Dios, nos hace creer en Él. Orar para que venga tu reino requiere de esperanza, porque confiamos en que es llegar en plenitud. Orar, hágase tu voluntad, requiere amor, porque el amor es el incentivo, sin duda alguna, para poder obedecer toda la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. El pan nuestro de cada día, danos hoy. La oración modelo nos muestra que podemos traer nuestras necesidades libremente ante Dios. Esto incluirá las necesidades de provisión diaria, el perdón y la fuerza ante la tentación. Cuando Jesús habló de pan, Él quiso decir pan real, como el sentido de la provisión diaria. Los primeros teólogos alegorizando esto, porque no podían imaginar a Jesús hablando de una cosa tan cotidiana como era el pan en una oración tan majestuosa como esta. Gloria a tu nombre, Padre. Así que pensaron que el pan se refería quizás a la comunión, a la cena del Señor. Algunos han pensado quizás que se refería a Jesús mismo como el pan de vida. Otros han pensado que habla de la palabra de Dios como nuestro pan de cada día. Pero Dios nos ha dejado esta hermosa enseñanza. Sin embargo, en una oración por el pan de cada día y no en un almacén de pan. No dijo, guárdate 8.000 pan. La oración es para nuestras necesidades, no para nuestras codicias. Es por un día a la vez, lo que refleja el estilo de vida precaria quizás de muchos trabajadores del siglo I, que se les pagaba de un día a la vez y para quienes la enfermedad de unos días podría significar quizás la tragedia. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Tan real como la necesidad del pan de cada día era la necesidad del perdón diariamente. A menudo nos sentimos con la necesidad de más alimentos, pero la necesidad del perdón es real, no importa si se considera o no. A medida de que el pan es la primera necesidad del cuerpo, también el perdón quizás es la medida para el alma. Jesús nos representa los pecados con la idea de estar en deuda. El pecador tiene una deuda con Dios. Tú y yo, nosotros tenemos una deuda con Dios. El pecado es representado aquí en el concepto de una deuda. Y nuestros pecados son muchos y ellos aquí se les llama deuda. Dios hizo al hombre para que pudiera vivir para su gloria y le dio una ley para que camine por ella. Y si cuando lo hace cualquier cosa que no tienda a glorificar a Dios, él contrae una deuda con la justicia divina de Dios. Porque también nosotros perdonamos. Asume que el perdonado mostrará también el perdón a los demás. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tentación significa literalmente una prueba. No siempre es una invitación a hacer el mal. Dios ha prometido guardarnos de cualquier prueba que es mayor de la que podamos soportar. Y eso es bíblico. Está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dios, mientras que Él nos hace tentar a los hombres para hacer el mal, ¿verdad? Santiago 1:13. Él no permitirá que sus hijos pasen a través de los periodos de prueba, pero los discípulos conscientes de su debilidad no deben desear tales pruebas y deben orar para ser liberados de la exposición a este tipo de situaciones a las que muchos somos vulnerables. Si realmente oramos, no nos dejes caer en tentación, será vivido en varias maneras, amados hermanos. ¿Y qué significa? No nos dejes caer en la tentación.
Significa que nunca debemos gloriarnos en nuestras propias fuerzas. Significa que nunca deseamos prueba. Que nunca queremos entrar en tentación. Significa que nunca queremos dirigir a otros dentro de una misma tentación. Seguimos en el versículo 5 al 8 en este hermoso capítulo de Lucas 11. Y dice, y nos llama el Señor a orar con audacia y persistencia. Dice su palabra. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerme delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y les dará todo lo que necesite. Cuando nos dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? En la costumbre de ese día, toda una familia vivía junta en una casa, en esa época, en una sola habitación. A un lado de la casa era una plataforma elevada donde todos dormían abajo, en el suelo. Y también estaban allí todos sus animales, una vaca, tal vez algunas ovejas, cabras, bueno, y así sucesivamente. No había manera de que el hombre pudiera llegar a la puerta sin molestar a toda la familia. Sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Tomó mucho de la audacia para el hombre en la historia, para pedir tan desvergonzadamente a su amigo en medio de la noche que realmente quería y necesitaba el pan. A menudo Dios espera nuestra persistencia, apasionada en la oración. No es que Dios se resista y necesita ser persuadido, no. Nuestra persistencia no cambia a Dios, sino que nos cambia a nosotros, desarrollando en nosotros un corazón y una pasión por lo que Dios realmente quiere. Y finalizamos en Lucas 11, del 9 al 13, cuando dice, ora con una confianza infantil, es prácticamente lo que nos dice. Dice así su palabra. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y que el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Se nos dice que nos mantengamos pidiendo, buscando y llamando. Los 3 verbos realmente son continuos. Jesús nos está hablando de las actividades individuales, sino de aquellos que persisten. Esta descripción habla de una seriedad y de una intimidad que requiere bastante frecuencia. Nuestras oraciones no son más que deseos emitidos hasta el cielo, y esto no es realmente la verdadera oración. Cuando nos dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Cualquier padre humano ama bendecir a sus hijos y nunca va a responder a una simple solicitud de algo bueno con algo malo. Si ese es el caso con nosotros, cuánto más Dios nos contestará, aunque a veces no lo parezca. Cuando nos dice Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Dios ama especialmente dar el Espíritu Santo, lo vemos aquí, pero a quienes lo pidan. Nosotros nunca necesitamos dudar jamás, amada hermana, hermano, de la voluntad de Dios para derramar su Espíritu. El problema realmente está en nuestra recepción, no en el deseo de Dios de quererlo dar. Jesús responde, ¿verdad? Y nos muestra aquí cuando nos dice, y nos dice, ¿verdad?,
esta parte tan importante. Dios no finalizó el tema de la oración en este capítulo. Simplemente fue que Lucas registró la siguiente parábola que arroja una luz diferente sobre el tema de la oración. Es la parábola del contraste que lo que está del versículo 5 al 10. ¿Ok? Cuando acabamos de verla, les dice, ¿verdad? Ahora, cuando vemos esta hermosa palabra, cuando vemos este capítulo 11, Lucas, del verso 1 al 13, nos muestra sin duda alguna que Dios no duerme. ¿Crees que Él no quiere responder tus oraciones? Él realmente desea responderla, y así lo hará, mi hermana, mi hermano. Esto es lo que en esta parábola está diciendo. Es una parábola por contraste y no por comparación. No necesitas atronar con tu voz el portal del cielo, ni llamar ruidosamente a sus puertas para atraer la atención de Dios. Él, sin duda alguna, ¿verdad?, está allí para escucharnos y respondernos. En el libro del profeta Isaías 65, versículo 24, dijo: antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Qué hermoso. Algunos piensan que Dios simplemente no escucha y por lo tanto no responde a sus oraciones. Quizás aún no han entendido que muchas veces Él dice que no a lo que hayamos pedido. Nuestro problema es que no estamos preparados para asumir una respuesta negativa de Dios, porque Dios siempre oye las oraciones de los suyos y las contesta. Y cuando la respuesta es no, se debe a que no hemos estado orando por lo que era mejor para nosotros. Con el transcurso de los años, mis amados, mis hermanas, he aprendido que la mejor respuesta que Dios me ha concedido a muchas de mis peticiones es un no, y un no rotundo y absoluto. Y hoy doy gracias a ti, Señor, por tu voluntad sobre mi vida. Démosle gracias, amada hermana, hermano, allí donde estás, a Dios por su voluntad en tu vida. Agradece también esos no rotundos y absolutos que muchas veces Dios, por preservarnos, por cuidarnos, lo ha hecho. Hace muchos años había estado orando por mucho tiempo y con gran ilusión por algo que consideraba valioso y muy importante para mí desde el punto de vista vocacional. Cuando llegó el tan esperado día, recibí el tremendo impacto de una respuesta negativa. Aquel día, en vez de orar, me dirigí a Dios con lágrimas, expresándole quizás mi desilusión, mi gran decepción, porque sentía que quizás había defraudado mis esperanzas. Hoy, después de muchos años, me avergüenzo, Señor, de aquella primera reacción, y te he pedido y sigo pidiéndote perdón por esa actitud de rebeldía e incomprensión que en algún momento tuve, porque realmente Dios no me había dejado solo, no me había fallado. Él sabía lo que era mejor para mí, para mi vida, y más adelante, cuando llegó el momento oportuno, recibí algo muchísimo mejor y tuve que darle gracias. Hoy te doy gracias, no solo por haber respondido absolutamente mis oraciones, sino por haberme dicho al fin y al cabo tu voluntad sobre mi vida. Hay que recordar esas palabras claves del versículo 9 y 10 que acabamos de leer hoy en la palabra. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Preséntale a Dios hoy, amada hermana, hermano, tus peticiones ante el trono de su gracia, y Él te dará lo mejor de ti. Dice el versículo 11: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? Pero antes de dirigirte a Dios en oración, asegúrate de que Él es realmente tu Padre Celestial. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El creer que el Señor Jesucristo murió por ti y resucitó para tu justificación te convierte en un hijo de Dios.
Cuando confías en Cristo como tu único y suficiente Salvador, eres unido por el Espíritu Santo a la iglesia, es decir, el cuerpo espiritual de Cristo. Entonces, y ya como hijo, puedes presentarte ante Dios y llamarle Padre, con la misma naturalidad con que te presentas ante tu Padre aquí en la tierra, para hablar con Él y compartir tus problemas o necesidades. Los versículos 12 y 13 nos complementan esta hermosa idea. O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? En aquellos días Jesús le dijo a sus discípulos que pidiesen al Espíritu Santo. Por lo que sé, ellos nunca pidieron al Espíritu, sino más tarde Cristo le diría en Juan 20:22, recibid el Espíritu Santo. Ellos necesitarían el Espíritu Santo durante esos días intermedios ante Pentecostés. Después, en el gran día de Pentecostés, Él vino y les bautizó, uniéndoles al cuerpo de creyentes, uniéndoles a Cristo mismo. En ese día fueron llenos del Espíritu Santo. Esa llenura, esa plenitud es algo que todos necesitamos. Por otra parte, todos los creyentes han sido bautizados para formar un solo cuerpo. Como dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, 13. De la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dijo y se nos invitó a beber de ese mismo espíritu. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, amado Padre, por tu palabra del día de hoy, Señor. Gracias por esta palabra plasmada en Lucas, capítulo 11, del verso 1 al 13, Señor. Gracias porque hoy nos muestras y nos contrastas la oración, que no es que la vamos a repetir, porque ni tú mismo lo hiciste, Señor, cuando la comparamos en Mateo. Pero nos has dejado esa manera natural de enseñarnos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Nos has enseñado, Señor, a cómo orar. Nos has enseñado a cómo abrir nuestro corazón. Gracias porque tú estás en el cielo y en la tierra. Gracias, Señor, porque tú nos das esa fuerza. Hoy venimos ante ti, Señor, una vez más a tu presencia, a pedirte que seas tú ese maestro por excelencia en nuestras vidas. Enséñanos a cómo orar. Abrimos nuestro corazón ante ti para pedirte que seas tú trabajando sobre cada uno de nosotros. A ti te alabamos, a ti te glorificamos, a ti te servimos. Enséñanos a que cuando alguien toque la puerta, nos paremos y podamos abrir nuestro corazón. También enséñanos a perdonar esas ofensas, Señor. Muchas veces nos cuesta perdonar ofensas. Ayúdanos, porque queremos perdonar esas ofensas como tú perdonas nuestras ofensas, Señor. Gracias por el pan. ¿Qué más que decirte, Padre? Gracias por el pan, por el sustento, por el alimento. Tú nunca dejas de sorprendernos, no dejas, Señor, y estás ahí al lado nuestro. Gracias. Gracias porque eres ese Dios que se mueve en la tierra y en el cielo. Gracias porque eres ese Dios que nos cubre, porque eres ese Dios que nos acompaña, Padre. Santificado sea tu nombre, Padre, en el cielo y en la tierra. Gracias. Gracias por el pan de cada día. Gracias, Señor, por el pan que tú nos das. A cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, gracias porque tus brazos nos sostienen, nos cubre, nos llenas de amor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. ¿Cómo están, hermanos de Casa Iglesia? El Señor los bendiga grandemente. De verdad que muy hermoso el mensaje que nos dio el hermano José. Muy bueno, de verdad. Hermano José, muchas gracias. El Señor les bendiga por este mensaje a usted y a toda su familia. Bueno, hermanos, para cerrar, quisiera cerrar con esta reflexión en el Salmo 73. El Salmo 73, del 1 al 28. Y la palabra del Señor dice así: qué bueno es Dios con Israel,
con los limpios de corazón. Un poco más y yo hubiera caído. Mis pies hubieran casi resbalado, pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados. A ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud, no han sufrido las penas humanas, ni han estado en apuro como los demás. Por eso el orgulloso es su collar y la violencia su vestido. Es tan gordo que los ojos se les saltan y son demasiadas sus malas intenciones, con burla, orgullo y descaro. Amenazan hacer maldad y violencia, atacan al cielo con sus labios y recorren la tierra con su lengua. Por eso la gente los alaba y no encuentra ninguna falta en ellos. Pregunta, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará de cuenta el Altísimo? Miren a estos malvados. Con esta tranquilidad aumentan su riqueza. De nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad, pues a toda hora recibo golpes y soy castigado todas las mañanas. Si yo hubiera pensado como ellos, habría traicionado a tu hijo. Traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Solo cuando entré al santuario de Dios, comprendí a dónde van a parar. Lo han puesto en un lugar resbaladizo y lo empujan a la ruina. En un momento quedarán destruidos. El miedo acabará con ellos. Cuando tu Señor levantes, como cuando uno despierta de un sueño. Despreciará sus faltas apreciadas. Y yo entuve lleno de amargura, y en mi corazón sentía dolor, porque era un necio que no entendía. Era ante ti igual que una bestia. Sin embargo, siempre he estado contigo. Me has tomado de la mano derecha, me has dirigido con tu consejo y al final me recibirá con honores. ¿A quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando conmigo, nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna y en el que me sostiene mi corazón. Solo que se aleja de ti morirá. Destruirá al que no te desea fiel, pues para mí eso es mejor. Tú, Señor y Dios, eres mi refugio y he de programar todo lo que has hecho. Amén. Aquí podemos ver que nos preocupamos demasiado y vemos que los malvados crecen o hay personas que viven a nuestro alrededor y vemos, wow, pero mira, este consume, bebe, hace cosas que no son del agrado del Señor y tiene, y yo que honradamente trabajo y doblego y doblo rodillas delante del Señor y estoy pasando esta necesidad. Hay personas de mente débil y a veces decimos que no de orgullo, pero a veces hasta nosotros mismos nos ha perturbado la tranquilidad del enemigo. Entonces, hermanos, no nos perturbemos, o sea, estemos tranquilos, como que inhalemos, exhalemos
No demos que la vida nos dé golpes, sino nosotros démosles golpes a la vida. Porque como dice mi abuelo, delante de mí Dios y el capó, más nadie. Porque así nosotros andaremos. Y bueno, cierro esta reflexión que bueno, más que palabra, todo ya está dicho ya por ese salmo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre glorificado, te alabo, te glorifico, te ensalto, Señor de la gloria, dándote, Señor Padre, gracias por mi familia, por mis hermanos en Casa Iglesia y cada familia representada, por las personas que ven este culto, porque eres grande y bondadoso, Señor. De verdad, gracias por los alimentos, gracias por tener un techo a quien decir hogar. Gracias porque cada despertar es gracias a ti, porque de verdad que como lo dice en este salmo, hay que tener calma, paciencia, no ahogarnos en un vaso de agua porque todo en esta vida tiene solución. Tarde o temprano podemos levantar nuestra mirada al cielo y caminar de tu mano, porque tú nos sostienes, porque tú estás con nosotros, porque tú eres el yo soy y estás ahí para nosotros, Señor. Te alabo, te glorifico y cada día te doy gracias porque nos das un motivo por el cual seguir luchando y es confiar en ti y en el Espíritu Santo que están ahí con nosotros, Señor. Padre amado, en verdad te agradezco por el mensaje que dio nuestro hermano José. De verdad, de tal agrado es cada vez escuchar que tú siempre estarás con nosotros y que tu tiempo es perfecto, Señor. Te alabo, te glorifico y te ensalto, Señor. Amén. Gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga. Cuídense. Espero verlos pronto.